Hoy en día es común encontrar doctoras en cualquier centro de salud de México, pero hace 160 años era imposible, por decirlo menos. Sin embargo, Matilde Montoya, 1859-1938, se abrió paso en una época muy difícil y se convirtió en la primera mujer que adquirió el grado de médica. Google rindió un homenaje este jueves a la doctora Montoya en el aniversario de su natalicio con un doodle. Matilde Montoya Lafragua nació en la Ciudad de México. Desde una edad muy temprana, demostró interés por el estudio, en una era en la que el acceso a las mujeres a la escuela no estaba garantizado. Las crónicas describen a una excelente alumna que recibió gran influencia de otra figura femenina, su madre. La vocación por las ciencias de la salud fue inmediato. Con solo 16 años recibió el título de partera de la Escuela de Parteras y Obstetras de la Casa de Maternidad. Dicha escuela, que dependía de la Escuela Nacional de Medicina, era famosa por atender partos ocultos, algo a lo que tenían que recurrir las madres solteras de la época, pues se trataba de un evento tachado como deshonroso por la sociedad mexicana. Con su título bajo el brazo, Matilde se mudó a la ciudad de Puebla, donde tuvo gran éxito en la práctica. También hay registros de que ejerció la obstetricia en la Ciudad de México y el estado de Morelos. Fue en la capital poblana donde en 1875 decidió inscribirse a la Escuela de Medicina de Puebla. Montoya Lafragua estudió y practicó la medicina en el estado con éxito, pero tuvo una ríspida relación con sus compañeros varones, quienes la acusaron de masona y protestante. En 1882, con 24 años de edad, concursó para entrar a la Escuela Nacional de Medicina. El entonces director, Francisco Ortega, decidió aceptarla, no sin antes recibir serias críticas y acusaciones. Los detractores de la única mujer en la escuela argumentaron la invalidez de algunas materias y tuvieron éxito. A Matilde se le comunicó su baja escolar, pero eso no fue suficiente para detenerla. La apelación al caso de Matilde llegó hasta el entonces presidente Porfirio Díaz, quien dio su venia para que la practicante presentara su examen de admisión a primer grado. El 11 de enero de 1883 Matilde quedó oficialmente inscrita. El 24 de agosto de 1887, y después de una carrera académica impecable, Matilde Montoya se recibió con la presencia de Díaz en la ceremonia. Su labor profesional no se restringió a su consultorio, en el que dedicaba el 50% de su tiempo a la caridad. También fue una importante activista que luchó por los espacios de las mujeres en todas las áreas de la vida nacional. Participó en la Asociación de Médicas Mexicanas, el Ateneo Mexicano de Mujeres y las Hijas de Anáhuac.
Se retiró a los 73 años y falleció en la Ciudad de México el 26 de enero de 1938.